Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Wheelsorama. El programa de hoy va a ser un poquito express y rápido, entenderéis por qué. Os quiero enseñar un custom que empecé hace ya bastante tiempo y que estaba esperando su turno para aparecer en el programa. Así que hoy le toca ya por fin. Vale, me dejo de rollos y os lo enseño. ¡Comenzamos! Sí amigos, DeLorean solo hay uno, el DMC-12. Este que veis fue el que apareció en el primer vídeo del canal, y aunque os conté la historia del modelo en concreto, no os conté mucho más. Después os enseñaré la primera versión de él de la marca Hot Wheels, en la que se habían basado para hacer este remake, y hace no mucho os enseñé otro negro que tenía repetido y que hice custom de uno que he visto por internet y que se vendía en subasta, en la que pujé, aunque no gané, que tenía partes doradas. Si queréis verlos, por aquí arriba os dejo un enlace a la lista de reproducción de mis DeLoreans, y también os lo dejo en la descripción del vídeo por si queréis terminar de ver primero este vídeo y ver el resto después. Como ya os he dicho, DeLorean solo hay uno, ya que es el único modelo que fabricó la DeLorean Motor Company. Eso sí, existen algunas variaciones distintas, aunque no demasiadas. Lo diseñó Yu Yaro, de Italdesign, una compañía que diseñó también algunos Ferraris y otros coches deportivos. Únicamente se fabricó de 1981 a 1982 y se fabricaron alrededor de 9.200 unidades. La empresa se fue a la quiebra, después todos los repuestos los adquirió otra empresa para empezar a distribuirlos y finalmente fue la DeLorean Motor Company de Texas la que compró y reflotó la marca en 1997, sobre todo para continuar dando asistencia técnica y ofreciendo repuestos a las unidades fabricadas. Curiosamente, el último DeLorean fue ensamblado en fábrica un 24 de diciembre de 1982, justo 35 años antes de la publicación de mi primer vídeo del canal, que fue con este DeLorean que veis. Se convirtió en un objeto de culto gracias a la trilogía de películas de Regreso al Futuro. Y os podría contar muchas cosas más sobre este coche, pero seguro que queréis ver el custom, así que dejaré para otro vídeo de otro de mis DeLorean más datos técnicos. Y antes de enseñaros mi custom de este DeLorean, me gustaría recordaros que tenemos un patrocinador que podéis visitar en su tienda online en telucashop.com por si estáis interesados en alguno de sus productos hechos a mano pero con el corazón. Esta es mi versión custom Zamac, sin pintura, tal y como el original, que aunque no os lo he contado, su carrocería estaba hecha de acero, y como no existía esa versión en los básicos de Hot Wheels, pues me la tuve que hacer. Solo existe una versión, edición limitada, del Club Redline de Hot Wheels, que es Zamac pulida y con apertura de puertas en alas de gaviota como el original, pero que conseguirlo no es apto para cualquier bolsillo. No fue muy difícil hacer esta versión, salvo por las tampografías que tardaron como el resto, ya os lo he contado en anteriores vídeos. Se despintó como hago habitualmente con mis custom y se le pasó una lija, no muy fina para que dejara esas líneas características del acero que no ha sido pulido, y en el mismo sentido por todas partes. Como esta pieza no llevaba imprimación, hubo que limpiarla muy bien de grasa y demás restos antes de detallarla. Se pintaron los faros intermitentes, los pilotos traseros, las rejillas laterales, la rejilla frontal, los paragolpes y los embellecedores laterales, y una vez bien seco, se le dio un par de capas de barniz transparente, y entre capa y capa se añadieron los decals al agua, en la parte trasera con la marca DeLorean y en el frontal el emblema DMC. Por último se cambiaron las ruedas, ya que estas creo que son las que mejor le sientan a este modelo, ya que son las más parecidas con las originales. Una bonita y exclusiva pieza de mi colección de DeLoreans que ya os seguiré enseñando poco a poco para no cansaros, pero recordad que es uno de mis modelos favoritos, así que os enseñaré todos los que tengo. El viernes os enseñaré un par de coches que rescaté, restaurando uno y dejándolo como nuevo, y el otro lo modifiqué para hacerme una versión custom, así que ya sabéis, no os lo podéis perder. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, no dudes en comentar todo lo que quieras aquí abajo en los comentarios, y si te ha gustado el vídeo, dale al pulgar hacia arriba de me gusta. Suscríbete al canal y estarás informado de los 2 vídeos que se publican semanalmente. También podéis seguirme en Facebook e Instagram y en mi página web wheelsorama.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por visitarme y saludos a todos.